Es un gusto poder saludarlos, dar la bienvenida a una entrega más de Una Voz en el Desierto. Hoy día, en forma especial, he querido que esta entrega salga a las primeras horas de este domingo, que es tan especial para los creyentes, para los cristianos, pero en general para el mundo entero. Hoy día se celebra, se recuerda, como usted quiera llamarlo, el día cuando Jesús venció la muerte, cuando Jesús resucitó. Y esta entrega la quiero llamar así: Jesús no está aquí. Si ustedes revisan el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los primeros 10 versos, van a encontrar los detalles de los aspectos que yo quisiera, a los que yo quisiera referirme en esta oportunidad. Los 4 evangelios, de verdad, narran lo que pasó en las primeras horas del primer día de la semana, del día domingo, y cada uno le va dando también sus matices, de acuerdo también al propósito que ellos tienen en cuanto a los lectores que tienen en mente. Y así cada uno entonces nos permite ir formándonos una idea global, más amplia, enriquecida, de lo que pasó ese día domingo en la mañana. Los evangelios nos dicen que fueron mujeres muy temprano las que visitaron la tumba. Se nombra María Magdalena, otras Marías, otras mujeres que fueron, y con la intención de llevar las hierbas aromáticas que se usaban en aquel tiempo para luchar en contra de la descomposición, contra el olor que provenía de los cadáveres y producto también de la estación del año en Israel, que hacía que la descomposición pudiera avanzar mucho más rápido y por ende el hedor también. Entonces ellas van con la intención de homenajear, de honrar al Señor, llevando estas especies aromáticas. Ellas, al parecer, se quedaron hasta el final de lo que fue la sepultura del Señor, vieron todo, y como el Sabbat comenzaba, entonces no tuvieron el tiempo para poder poner estas hierbas aromáticas. Por eso ellas van muy temprano el domingo en la mañana. Ahora, hay varias cosas que hay que decir en cuanto a esto. El protagonismo de las mujeres, lo que ellas vivieron y lo que ellas hicieron, es completamente distinto al del resto de los apóstoles. Ellas, en aquel tiempo, en la sociedad judía o en general en el Medio Oriente, las mujeres eran desestimadas, les daban poco valor y poca importancia, y por lo mismo también entonces su protagonismo fue muy diferente. Nunca las autoridades pensaron en que ellas podrían revertir un peligro. Así que, en un sentido, ellas estaban, entre comillas, protegidas por la desvalorización que tenían o que caía sobre ellas de parte de sus conciudadanos. Entonces ellas tienen un comportamiento, tienen un rol completamente distinto. Ahora, lo que sí es común a todos, hablamos de los apóstoles, de los seguidores, todos aquellos que fueron parte de ese grupo de personas que siguieron a Jesús, todos ellos estaban absolutamente dominados por el lapidario mensaje de la muerte. Para ellos todo se había terminado. La muerte había acabado con todo. Ellos no tenían ningún otro
o ninguna otra atmósfera sobre ellos. Jesús les habló que resucitaría. Les dijo, vayan a Galilea y allí nos vamos a encontrar. Si ellos hubiesen creído esos anuncios del Señor, lo primero que habrían hecho apenas ya se sepultó el Señor es partir a Galilea y esperar ahí. Pero ellos nunca entendieron, asimilaron, acogieron los anuncios de Cristo en relación a su resurrección. Lo propio de las mujeres. O sea, todo el grupo en ese momento está dominado por un final abrupto. La muerte traía su mensaje de que todo había terminado. Estaban bajo el dominio absoluto de un final rotundo. No veían ninguna otra realidad fuera de esta muerte de la que estamos hablando. La muerte de Cristo supuso para ellas, y voy un poquito a separarlos ahora, supuso para ellas una profunda soledad. La orfandad espiritual que comenzaron a vivir fue terrible, aunque fueron horas, pero fue terrible. Le quitaron de la peor manera a una de las personas, a la persona más significativa de su vida. Entonces ellas están inmersas en la soledad absoluta, en la pena, en el dolor, por esa separación de la forma tan traumática como lo fue. Esas primeras horas sirvieron seguramente también para sus recuerdos. Los tiempos que vivieron, las distintas oportunidades en las que estuvieron con el Señor, eran sus recuerdos. Y ya comenzaban a sentir la nostalgia por la ausencia de la persona más significativa de ellas. Había desesperanza. O sea, un final como ese la sumergió en este estado emocional. Están abrumadas, están absolutamente dominadas por el mensaje, por la realidad, por la contundencia de la muerte. No hay ninguna otra esperanza. En el caso de los apóstoles, o en este caso ya de los seguidores hombres, mayormente los apóstoles, por ejemplo, en ellos habían otros sentimientos, producto también de sus propias actitudes al final de la vida de Jesús. Pedro y Juan, que son los protagonistas de esta escena en el capítulo 20 de Juan, en ellos hay remordimiento. ¿Qué vamos a decir en Pedro? Culpa, una sensación de fracaso, haber traicionado a su maestro. Juan, por su lado, que él se describe en esta porción de la Escritura como aquel a quien amaba Jesús. O sea, para él, más que su propio nombre, lo más hermoso que él recordaba o que él tenía era haber sido objeto del aprecio, del cariño de Jesús. Pero todos ellos, bueno, Pedro en forma tan brutal, si queremos, lo negó 3 veces, pero todos en general le dieron la espalda y cada uno escapó por su vida. Entonces la despedida también estaba teñida por un manto de lealtad, un manto de traición. Esa era la atmósfera que cubrió por un lado a los discípulos y por otro lado a las mujeres. La muerte había sellado un destino y había traído un final abrupto, con todas las consecuencias y con todo
un pasado, incluso mal resuelto o no resuelto, como fue la traición de Pedro a Jesús. Así estaban, sin ver, repito en esto, sin ver la palabra de Jesús, sin tener en el consciente los anuncios de Cristo en torno a su resurrección. Ellos no vieron, no esperaron, no tuvieron ninguna expectativa de que Jesús se levantaría de los muertos. Y las mujeres, cuando van en la mañana, si alguno pensó o ha pensado que estas mujeres fueron para certificar la resurrección de Cristo, están muy equivocados. Yo repito, ellas iban para poner especies aromáticas sobre el cuerpo de Cristo para honrarlo. Se iban a exponer ellas, porque lo sabían, se iban a exponer al hedor ya de la descomposición. Pero seguro a ellas no les importó tener que enfrentarse a ese hedor y poner estas especies para hacerle frente a esta descomposición. Eso era lo que ellas querían hacer. Ellas no iban a certificar, repito, que Jesús había resucitado. Claro, cuando llegaron, se encontraron con que la piedra que había sido puesta a la entrada de la tumba por las autoridades, porque aquí hay algo curioso, las autoridades sí tomaron nota de que Jesús dijo que después de 3 días se iba a levantar, que iba a resucitar, cosa que los discípulos o las mujeres no tomaron en cuenta, no tomaron en consideración, no tenían en su subconsciente. Como diríamos, entró por un oído y salió por otro. En cambio, las autoridades pusieron atención a eso, seguramente, seguro sin creerlo también, pero dijeron, pero si llegan estos seguidores que a lo mejor lo escucharon, lo daban por hecho que lo habían escuchado y que lo esperaban, vendrán y tomarán el cuerpo y se lo robarán y van a decir que resucitó. Entonces, para ponerle cortapisas a eso, a esa probabilidad, ellos hicieron rodar una piedra muy grande, y Mateo nos dice que también pusieron unos sellos reales, y la guardia tenía que cuidar de tal manera que si pasaba algo ellos iban a tener que pagar con su vida. Todos esos detalles usted, los podría revisar con más profundidad, que vienen a dar el valor o las evidencias a que Jesús realmente resucitó. Entonces, esa piedra grande ahí fue lo último que vieron las mujeres. Y tenían tremendo problema porque se sabían que no tenían la fuerza para mover esa piedra. Y cuando llega María Magdalena con las otras, el apóstol Juan solamente dice que es María Magdalena. Él editó lo que vio, entonces se centra en el protagonismo de María Magdalena, aquella mujer que fue liberada de muchos demonios por parte de Jesús, y por supuesto tenía un amor y una gratitud muy especial hacia el Señor. Ella se encontró con que la piedra había sido removida, y lo primero que pensó fue en el robo. Se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde le pusieron. Para ella no había otra explicación. Ahí se dan cuenta, ellas no veían que Jesús iba a resucitar. Ella fue donde Pedro, que estaba con Juan, aquel a quien amaba Jesús, y le cuenta. Ahora, aquí hay otra cosa interesante. Como las mujeres estaban desestimadas, tenían descrédito, en esa época no le prestaban atención, no le
daban autoridad a lo que ellas pudieran decir, a un testimonio que ellas pudieran dar. Y uno podría pensar, y son ellas las que comienzan a transmitir que el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. Alguien podría decir, pero si nadie les va a creer. Pero el punto es que la tumba, cuando la piedra está removida, ya no tenía ningún sentido tener que cuidarla. Y Mateo nos dice que los guardias, cuando ven lo inesperado, saben que van a pagar con su vida, entonces van a donde las autoridades judías, donde los sumos sacerdotes, a contarles lo que pasó, lo que ellos vieron. Y aquellos guardias, y aquellos líderes judíos le dijeron, bueno, ustedes van a tener que decir que llegaron y se lo robaron. Y nosotros vamos a encargarnos de interceder para que no les quiten la vida. No tenían para qué cuidar más la tumba ya estaba vacía. Ahora, la piedra estaba removida. ¿Por qué estaba removida? ¿Para que Jesús pueda salir o para que la gente pueda entrar? Cualquiera podía ir a la tumba. Era un viaje muy cortito y podía ir a ver la tumba, la piedra removida. Era la evidencia que quedó. Y cuando Pedro y Juan escucharon a María Magdalena que Jesús ya no estaba ahí, dice la Biblia que emprendieron una carrera al sepulcro. Comienzan a correr. Claro, como Juan parece que era más joven, llegó antes al sepulcro que Pedro. Dice que él bajó, pero no entró hasta el final, esperó que llegara Pedro. Y dice que cuando Pedro entró, bajó, vio las ropas fúnebres. Todo estaba en su lugar. Eran como cáscaras vacías. No había signo de violencia. No había signo de desorden. Vio las ropas fúnebres vacías. Y dice la Biblia que vio y creyó. Y Juan lo mismo. Y él dice, porque no habíamos entendido las Escrituras. Ellos no habían asimilado las Escrituras. Por eso, no esperaron jamás que Jesús se levantara de los muertos. Y después, en el Evangelio hay otras pruebas que le dan peso, le dan sentido a que Jesús efectivamente resucitó. Este es uno de los relatos a los cuales yo me he querido referir. Pero quiero pensar ahí, para ir terminando, que producto de esta pandemia, si hay alguien que ha cobrado protagonismo, si hay algo que ha cobrado protagonismo, es la muerte. La muerte con su mensaje. La muerte que para muchos se llevó inesperadamente, violentamente, la vida de sus seres queridos. La muerte que arrebató a tantos, les quitó la vida, se los llevó esta COVID, los separó
de sus seres queridos. Y es verdad, millones en el mundo entero cayeron en los mismos sentimientos, en la misma atmósfera que tuvieron estos cuando Jesús murió. Soledad, recuerdos, pena, nostalgia, desesperanza, por no ver la realidad de la resurrección. Jesús dijo que Él iba a resucitar. Y las pruebas están en la historia, están en los relatos. Y con esa resurrección también tenemos que decir, muchos creyentes, hijos del Señor, enfrentaron la partida por este COVID, para ponerlo en el contexto, pero con la esperanza de la resurrección de los muertos, con la esperanza. Y los deudos también se quedaron con la esperanza. Es cierto, seguramente la pena, los recuerdos, pero la esperanza de que la muerte no es el fin, que la muerte no tiene el dominio sobre nuestro destino, que la resurrección es un hecho real. Jesús resucitó un día como hoy. No solamente lo recordamos, sino que vigorizamos nuestra fe con estas evidencias de que aquellos que estaban cerca, que debieron haber creído sus anuncios, sin embargo, por su incredulidad, al final también terminaron arrojando mucha evidencia para mostrarnos que Jesús vive, que Jesús no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No sé cuál es su relación, cuál es su vínculo con Jesús. ¿Qué mensaje tiene la muerte para usted? Tampoco yo lo sé, usted lo sabe. Jesús resucitó. Es la invitación a establecer un vínculo con Él para tener la esperanza, la fuerza y el mensaje de victoria ante la muerte, que un día a todos nos llegará. Muchas gracias por su tiempo. Si es su deseo, puede dejar su comentario aquí abajo. Si desea, también puede buscar, está aquí abajo del video, la dirección de mi mail y poder escribirme. Y si es su deseo, también ir a la tienda de Amazon a través del link y comprar mi primer libro, Maravillosamente Escondido, que está en la tienda de Amazon. Muchas gracias por su tiempo. Les saludo y me despido con esta maravilla de decir que Jesús vive.